y hablar sobre las estructuras, por qué es importante y por qué... Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos mis condóminos. Israel con un video más relacionado sobre temas de condominios. Ya me conocen ahí en el canal. El día de hoy les traigo una sorpresa, traigo un invitado muy especial, una persona, un ingeniero especialista en estructuras, que tiene una amplia experiencia sobre el tema, y el día de hoy vamos a tratar de tocar este tema desde un ángulo muy sencillo y hablar sobre las estructuras, por qué es importante y por qué deberíamos saber, aunque seamos condóminos, aunque seamos miembros del comité, deberíamos saber estos temas tan especiales. Bueno, si te interesa el tema, quédate en el canal, suscríbete, dale like, comparte, y seguimos aquí con el ingeniero Manuf. Ingeniero, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Israel. Mucho gusto a todo tu público. Gracias por haberme invitado. Estamos aquí porque estoy convencido que eres una persona especial. Eres un ser humano preocupado por la seguridad de los condominios, y entonces me gustaría hablar un poquito sobre el tema, pero no de manera técnica, de manera ingenieril o tipo arquitectura, sino ver las masas y los pesos de una manera sencilla, como en una balanza, o como ubicar un peso encima de una regla. Primero, por ejemplo, nosotros vemos un edificio grande y vemos únicamente afuera, pero adentro hay un esqueleto, y eso es lo que conocemos como estructura. Así es. ¿Por qué es importante que conozcamos esto de estructura? Es importantísimo porque la estructura carga todo el edificio. La estructura es la parte superior que descansa en una infraestructura que es la cimentación. Entonces, esta estructura va a estar sometida a cargas normales, gravitacionales, pesos propios, pesos de lo que pesan los materiales, y pesos de cargas vivas que son muebles o accesorios. Y también va a estar sometida, si está en regiones de alta sismicidad, como estamos viviendo aquí nosotros en la zona de alto riesgo sísmico, esa estructura se va a ver sometida a empujes laterales tan considerables como el peso propio de la estructura. En el caso de el puerto de Acapulco, nuestro código y reglamento de construcciones dice que el empuje sísmico lateral es el 86% de todo el peso de la masa del edificio. Imagínense, si el edificio pesa 10,000 toneladas, son de empuje lateral, una mano grandota, a toda la estructura del edificio una mano grandota. Nuestro código de Acapulco dice que es el 86%, o sea, el código o el coeficiente sísmico es 0.86 de todo el total de la masa del edificio, incluyendo pesos móviles. Y a grosso modo, si su estructura pesa 10,000 toneladas, cuando venga el sismo, un sismo de alta magnitud, va a tener 8,600 toneladas de empuje lateral. Esas 8,600 toneladas de empuje lateral más las 10,000 toneladas de empuje gravitacional van a ocasionar que, si esa estructura no está debidamente calculada, diseñada, va a fallar, va a colapsar. Y para eso se requiere el análisis estructural para poder dictaminar y poder diseñar cada uno de los elementos de esa estructura. Nosotros, los ingenieros, no nos sacamos de la manga el que una columna o una trave o una losa sea muy robusta o lleve un acero aparentemente en demasía. Nosotros nos apegamos a lo que nos marcan nuestras normas y reglamentos. Entonces, cuando hacemos los cálculos, vemos los coeficientes sísmicos, y el coeficiente sísmico nos indica una cierta fuerza que nosotros debemos de contrarrestar armando los elementos estructurales para que soporten esa fuerza. Y lo interesante aquí, que por ejemplo esto no era tan relevante, al menos para mí con años de experiencia, hasta que llegan los sismos. En los sismos empieza uno ya a observar, ya a poner mucho más atención, y se ven muchas cosas de lo que ahorita nos está hablando técnicamente,
pueden observar demasiadas cosas de eso al respecto. Sobre este tema le quisiera preguntar qué situaciones ha visto ya en las estructuras de años que, por ejemplo, un consejo práctico, un administrador o una persona que pudiera implementar para observar esas deficiencias o esas necesidades en edificios ya de años. ¿Qué sugerencia le puede dar a personas que no conocemos de cómo saber que sí se necesita una revisión, o qué indicadores puede haber de posibles fallas, o qué puede observar para que la gente que no conoce de eso, que dé un recorrido y diga, bueno, es que sí necesito un especialista que me guíe, o sí necesito una opinión sobre este aspecto, o simplemente, por ejemplo, las columnas, ¿no? Le echamos cementito, lo tapamos y no pasó nada. Así es. Antes que nada, el mantenimiento. O sea, voy a hacer un poco de broma aquí. La humedad es aguada. La humedad se mete, o hay un refrán por ahí que dicen que algunas personas se meten como a la humedad. La humedad penetra a cualquier elemento sólido que esté en contacto con ella, a cualquier líquido que esté con un sólido en estado seco, lo va a invadir a través de filtración. Esa humedad tiene la característica que si es en cimentación, hay un fenómeno que se llama capilaridad, es como una esponja. Entonces llega por abajo el agua, si tenemos la suerte que sea potable, porque si tenemos la mala suerte que esa agua tenga sulfatos o contaminantes que, aparte de que generan la humedad y la toxicidad en aceros, también va a generar la destrucción masiva con más rapidez en los elementos de concreto, de acero o de acero estructural. Entonces nosotros debemos de cuidar como administradores o vigilantes de esa estructura, de ese bien común, todos los servicios y todas las obras de mitigación que necesite alrededor del predio del edificio, en la cimentación del edificio y en la estructura del edificio, porque hemos tenido casos que me ha tocado revisar en condominios o en edificios habitacionales de Infonavit, que no le dan mantenimiento. Entonces en la zona de baños viene una filtración y la filtración provoca la oxidación y el desprendimiento del concreto en toda el área de baños. ¿Por qué? Porque no le dan mantenimiento a lo que viene siendo desde arriba, o sea, en la parte interior de la estructura del edificio. Viene el escurrimiento ahora de arriba hacia abajo, contaminando todas las charolas de concreto, contaminando todas las paredes, contaminando todas las tuberías, contaminando todos los aceros y destruyendo, en algunas ocasiones sin remedio, teniendo que demoler y volver a... O sea, entonces uno sería la humedad, o sea, el mantenimiento que prevea la humedad. Preventivo de la humedad. Posteriormente, el reglamento de protección civil estatal y municipal, en su artículo, ahorita no recuerdo el número, nos dice que después de un sismo de arriba de 6 grados en la escala de Richter, se tiene la obligación de una revisión estructural total de cada uno de los edificios que presenten gente que habiten. Oye, entonces ya más o menos sobre ese rubro, porque seguramente la gente lo tiene en mente, ¿qué indicadores señalan de que sí hay un fallo en la estructura o que sí hay algo delicado que pueda poner en riesgo, por ejemplo, la vida de las personas? Hace 40, 50 años teníamos un código. Lo que le preguntaba es indicadores. Me decía que hace 40 años había una situación sobre cuestiones de riesgo que indiquen que una estructura ya presenta una falla que pueda ocasionar daños tanto al patrimonio como a las vidas humanas. ¿Algunos indicadores que puedan decirnos? Bueno, primero hacer hincapié que los elementos que sostienen a un edificio
antes de su colapso son las columnas o los muros de carga. Ese es el número uno, los elementos principales que hay que verificar y hay que cuidar. Estos elementos no deben de tener fisuras, mucho menos grietas. Y en la parte interior de esas fisuras y grietas, que su acero, hablando de concreto reforzado, que su acero esté en condiciones estables, que no tenga oxidación y que no esté degradado. Ese es número uno, revisar las columnas, que sus aceros estén sanos, que no tenga ni fisuras, hablando en el concepto de fisuras de 1 a 3 milímetros y en el concepto de grietas de 3 milímetros para arriba. El daño estructural se manifiesta porque la columna trabaja junto con las varillas, con el acero. Entonces cuando viene el movimiento o el deslizamiento o los empujes externos por sismo o por otros fenómenos, si ese elemento no cumple y empieza a fallar, empieza a presentar fisuras, grietas y exposiciones de varillas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho en cuenta que lo que mantiene en pie a una estructura, la que sea, son los elementos verticales. Después vamos a revisar traves y losas, pero primero tenemos que revisar columnas, muros de carga y muros de concreto, también muros de cortante. Esos tenemos que revisarlos que no tengan daño estructural, hablando de fisuras, hablando de grietas y hablando de exposición de sus elementos de acero que trabajan junto con el concreto. Muy, muy interesante. Ahora, otra. A veces no nos damos cuenta porque no hubo un laboratorio de mecánica de suelos y no hubo un seguimiento estructural que pusiera en evidencia las características de soporte del terreno. Entonces, algunos edificios los construyen sin tener memoria de cálculo, sin tener memoria de cálculo de mecánica de suelos y qué tipo de suelo es y cuáles son sus valores soportes y sus características geotécnicas. Entonces, en la antigüedad, estoy hablando de hace 50 años, la mayoría de los constructores se iban por lecciones empíricas. En la actualidad no es así. Hablando de los edificios antiguos y algunas excepciones de los edificios nuevos por falta de profesionalismo de los que los ejecutan, no revisan el suelo y el edificio probablemente en un inicio no presente fisuras o grietas o no presente exposición de aceros porque todavía no ha empezado a fallar en su resistencia de servicio o resistencia última de servicio y empieza a hacerse de lado o empieza a hundirse al centro. Entonces ahí se observa en algunos edificios, sobre todo en suelos blandos, que empiezan a tener un desplome y te tienen que verificar que esos desplomes no rebasen el 1% de la altura total del edificio. Sí, muy, muy interesante, porque ya hemos tenido la experiencia de lo caro que es una mala. Es muy caro, digo, en lo que me ha tocado ver, en los malos cálculos, en el mantenimiento, reparación de estructuras es carísimo. Es mejor hacer un buen trabajo de cálculo, un buen trabajo de supervisión de la obra para que se haga correctamente, porque creo que el costo no incrementa así conforme el descuido, sino se va así y en algún momento es extremadamente elevado, ¿no? Digo, por ejemplo, es muy diferente el costo ahorita reparar columnas que después, que si tiene algún colapso, el volver a rehacer ese trabajo, demoliciones, cargas. O sea, por ahí, ¿qué nos podría comentar? Que hay que estar muy atentos como un ser humano. O sea, cada edificio es un cuerpo que presenta sus anomalías o sus enfermedades. Entonces, el jefe de mantenimiento y el responsable de esa edificación, de ese mantenimiento y de ese seguimiento tiene que estar constantemente, sobre todo en las cuestiones de humedad, en las cuestiones de filtración, tanto en la cimentación como en el perímetro, como en el servicio mismo de la estructura, y observar los miembros
que va caminando y el de mantenimiento o los operadores de servicio van caminando y tienen que observar constantemente los muros, las columnas, las traves, verificar los marcos de las puertas. Constantemente deben de tener una idea ya interna, subjetiva, de que van recorriendo y van con la idea de la limpieza, con la idea de la cuota de mantenimiento, con la electricidad, arreglar el elevador, arreglar X, ¿no? Hidráulico y todo, pero lo principal es revisar columnas, muros de carga. Yo creo que es un gran pecado que tenemos varios en la administración, que en verdad, como no nos habla, o sea, como no entendemos lo que vemos, como es estático y uno no lo observa con ojos clínicos, pues obviamente uno pasa por enfrente, pero ya te presenta una cuarteadura, el muro se está rompiendo de un lado, o hay cierta parte que presenta oxidación. Entonces, este tipo de incorporación de supervisión a la estructura creo que es una genial idea para poder atacar los problemas de forma eficiente y eficaz, es decir, oportuna en el momento, porque sí puede escalar bastante el costo. ¿Usted qué experiencia ha tenido con estructuras, algún tipo de idea o proyecto que haya tenido que pueda ayudar a las personas que tienen dudas, si necesitan hacer un trabajo o si necesitan hacer una reparación sencilla? ¿Qué tipo de experiencia nos puede platicar sobre el tema? Bueno, antes que nada, si hay algún problema, es porque ese cuerpo, esa estructura, ese edificio, esa casa, no fue bien, su planteamiento no fue hecho estructuralmente hablando bien desde un principio. Se tomó a la ligera. De manera coloquial y simple voy a decir que esta es una columna y esta es la carga. Entonces la mayoría de los constructores ven la carga pero vertical. La mayoría, no quiero decir que el 90%, pero sí ven la carga vertical hacia abajo. Entonces el dueño puede ser dueño millonario que le hayan heredado y que no tenga los conocimientos estructurales, se deja llevar por algún personal que no está capacitado. Entonces el dueño duda y dice: oye amigo, esto aguanta. Oye, no va a tener problemas. No va a tener problemas. ¿Por qué? Porque yo hice otro igual allá, igualito a así allá, y no le ha pasado nada. ¿En cuántos? 20 años. Okay. No toman en cuenta que el nuevo edificio tiene nuevo reglamento de seguridad. No toman en cuenta, porque no hacen memoria mecánica de suelos, qué tipo de suelos, sobre qué suelos se están desplantando. No toman en cuenta el tipo de materiales que están utilizando. Utilizan materiales a la ligera, sin tener análisis de materiales. No toman en cuenta el cálculo estructural y no toman en cuenta esto que se nos está pasando. En 1960, por ahí, nosotros teníamos un coeficiente sísmico de 0.44. Significaba el 44 para sismo porque estamos en zona de alto riesgo sísmico. Ese 44% significaba que el total de la masa de la casa o del edificio, el empuje de la mano grandota de que sacude al cuerpo del edificio, es el 44% de la masa, de todo el peso del edificio. 60 años, 40 años, cambia a 0.5. Del 1985 para acá cambia a 0.86, y luego hacen ajustes porque los periodos de sismos se están reduciendo. Ya su campana de Gauss, su estadística de recurrencia sísmica a través de aparentemente una recurrencia sísmica de 100 años, no es cierto, por los cambios climáticos, los cambios
de población, la explotación que tiene el planeta y todo lo demás, el manto freático y las capas del subsuelo a nivel geológico y de las capas tectónicas están teniendo mayores movimientos. Entonces se están reduciendo los tiempos de sacudidas, de sismos, y a la vez están teniéndose con mayor intensidad. Entonces imagínense, un código de reglamento de hace 60 años, 40% de empuje. Código de hace 50 años, 50% de empuje. Código de hace de 1985 sube con el sismo al 86%. Entonces, repito, si el edificio pesa 1000 toneladas, 860 toneladas es el efecto del sismo, de tal manera que a ustedes les va a decir el albañil: ingeniero, le está metiendo mucho cero al cliente. Señor, le está metiendo mucho cero al ingeniero, señor está mal, está demasiado. No, están robusteciendo la sección de la columna o están robusteciendo la sección del muro. Lo están robusteciendo porque el empuje no nada más es vertical. El empuje trata de desplazar toda la columna de tener sección y cantidad de acero para resistir el empujón. Ok, muy interesante. El reglamento del estado de Guerrero habla de un 108% de empuje lateral. Quiere decir que si su edificio pesa 1000 toneladas, tiene 1008 toneladas de empuje lateral. Sí. Así de esa magnitud. Por eso, cuando ustedes sienten el sismo, sienten que se sangolatea todo. Ahora, hay otro riesgo. El código que hablaba del 40% que hace 60 años, hay edificios de hace 60 años que se hicieron con ese código, que ya no cumple. Hay otros edificios que se hicieron con el código del 50% y hay otros que se hicieron con el 86%, que es el que no se ha modificado aquí en la localidad. Pero hay que revisar todos esos edificios que no cumplen con las características actuales de los coeficientes sísmicos y la reglamentación que se requiere por seguridad. Posiblemente por nos seguridad una estructural. Pregunta muy curiosa, de curiosidad mía: ¿qué tipo de sismo es peor para las estructuras? ¿Hay unos trepidatorios y otros oscilatorios, o la mezcla, o de dónde viene la onda? ¿Cuál sería el criterio de decir, bueno, qué sismo es más dañino para una estructura? ¿O no hay una respuesta, o es...? Sí. El grado de daño depende del grado en escala de Richter, pero lo que prevalece es la distancia epicentral o el hipocentro de donde vino. En el caso de nosotros es la placa de Norteamérica con la placa de Cocos. Cuando la placa de Cocos tiene subducción en la placa de Norteamérica, viene el corrimiento por subducción de la placa de Cocos y genera la onda, genera o sea, está resistiéndose, y entonces está resistiéndose durante 20, 30 años, 50 años, y de repente ya no resistió y viene el pequeño desplazamiento, pero son miles de millones de toneladas de metros cúbicos de energía, de masa. A donde fue el punto, hace más daño con una distancia epicentral a 50 kilómetros, en el radio de 50 kilómetros. Entonces le podemos llamar que estamos dentro de la distancia epicentral, y en ese radio, en ese círculo, tenemos ondas oscilatorias. Tenemos las ondas primarias, que son las que ustedes oyen como un zumbido, que avanzan pero no tienen forma de onda.
Las que hacen daño son las ondas secundarias, que son la energía de compresión y dilación que empujan las masas del suelo y se genera la onda, la onda horizontal. Pero cuando es distancia epicentral, aparte de que esa onda en su fuerza es 10 veces mayor que la normal a la Ciudad de México, aparte de eso tenemos una onda trepidatoria que tiene valores del 75% del coeficiente sísmico. Esto quiere decir que ahorita, por ejemplo, tenemos el código, el reglamento de construcciones de Acapulco, que dice que el empuje lateral es el 86% de la masa del edificio. Si el edificio pesa 10.000 toneladas, tenemos 8.600 toneladas de empuje del edificio que la están desplazando, la masa inercial la está desplazando. Pero de esas 8.600 toneladas de empuje lateral, nosotros tenemos el 75% en este sentido, en el sentido trepidatorio. Es por eso que las losas se arman reforzadas. Una losa en un lugar donde no tiembla se arma normal, pero una losa en un radio epicentral con problemas del 75% del coeficiente sísmico, que rebasan los 50 kilómetros epicentrales, entonces esa desplaza la masa horizontal, pero también la desplaza vertical. Al desplazar la vertical, los diafragmas de losa hacen esto y viene la falla de las losas. En algunos lugares no está debidamente empotrada la losa y viene, por eso ven los edificios las losas que caen, o se cae la gente o se desplazan las losas, pero es porque no está bien, las longitudes básicas de desarrollo no están. Lo que hacen esas losas que están bien empotradas es que se desmoronan, pero queda el entramado. Bueno, entonces muy interesante. Seguramente tendremos algún otro video ya contestando sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que estos 30 minutos de conocimiento y de información van a ser muy valiosos para la gente que nos ve. Son más de 2.500 seguidores, 10.000 minutos de vistas, entonces yo creo que sí les va a seguir mucho. Muchas gracias, ingeniero. La verdad, conocimiento que para muchos de nosotros es como muy revelador, muy importante, y seguramente los estaremos invitando para una próxima ocasión ya para preguntas, respuestas o otro tema que quizá queramos tocar. Muchas gracias a todos, gracias por suscribirse, nos vemos para el próximo video.